Continuamos analizando los componentes básicos de las aplicaciones y vamos a destacar sobre todo una serie de componentes que son los que se utilizan pues prácticamente en el 98% de todas las aplicaciones móviles que existen hoy en día. Entre ellos cabe destacar, por un lado tenemos botones, listas, etiquetas, cajas de texto, imágenes, recursos multimedia. Todos ellos forman parte de la interfaz gráfica de la aplicación y heredan sus propiedades de la clase View, como ya vimos en el capítulo anterior, salvo algunos como por ejemplo los recursos multimedia que van un poco aparte porque no solamente su componente es de vista. Vamos a empezar analizando también primero los botones, porque son un componente básico de lo que es la aplicación móvil. Nos permiten realizar una acción al clic, tanto ya bien sea un clic largo, cuando cambie el foco o cualquier otro evento que deseemos programar. En todas las plataformas se utilizan el nombre inglés de button. Y entre las propiedades que lo definen tenemos por un lado pues el contenido, que es el texto o imagen que contiene. Las propiedades gráficas, como pueden ser el color, ancho, alto, márgenes, alineación. La respuesta a eventos, muy importante porque al fin y al cabo es el objetivo final de ese botón, o bien al clic largo, al doble clic. Como el resto de componentes que veremos, los botones siempre necesitan de una vista contenedora para poder aparecer en la aplicación. Si no tienen una vista contenedora, que es lo que veíamos antes, pues como es el lienzo en blanco, esa vista padre, pues no vamos a poder dibujarlos en ninguna parte. Necesitamos, en el caso de Android ya estuvimos viendo el tema de Relative Layout, Frame Layout, Linear Layout, el tipo de vista base que utiliza la aplicación de Android. Un ejemplo de los botones en Android lo vemos en esta imagen, donde vemos pues la interfaz gráfica. En la parte izquierda la representación del dispositivo con el botón y seleccionado vemos sus propiedades y la pista padre a la que pertenece, en este caso un Relative Layout. Y como digo, la parte derecha, parte inferior propiedades, parte superior la jerarquía, digamos el grado al que pertenece. En este caso está justo debajo de la vista principal. En Android, en iOS, es un ejemplo muy similar. Parte derecha, propiedades. Parte izquierda, la diferencia sería pues que aquí aparece la jerarquía de vistas. Vemos la view principal, que se llama view, y dentro de ella el botón. En el centro, pues la parte gráfica donde podemos modificarlo y visualizarlo. Mismo ejemplo en Windows Phone, parte derecha para las propiedades, el centro para la interfaz gráfica donde podemos seleccionar los distintos componentes que tiene esta vista, y parte izquierda aparecen los componentes que podemos insertar a la vista padre. Las listas exponen en forma de listado una serie de elementos que son deslizables verticalmente, pueden ser scrollables, tener scroll. Es un componente bastante más complejo que el botón, y de todo lo que vamos a ver ahora mismo de componentes básicos puede que también sea el más complejo, sobre todo porque necesita la alimentación de datos por un lado. Para ello necesita un adaptador, que ya veremos qué es. La práctica de listas en Android, vamos a ver un ejemplo muy claro. Y por otro lado es una vista que la componen varias vistas. Cada celda del listado es una vista más. Los pasos que tenemos que seguir para realizar una vista son los siguientes, a pesar que la parte práctica lo veremos mucho mejor, claro está. Definimos el componente de lista para cada plataforma. Básicamente es arrastrar el componente a la vista principal. Diseñamos la vista para cada celda en el caso de que queramos una vista personalizada para cada celda o una de las celdas. Preparamos los datos que van a inflar esa vista, es decir, pues si yo tengo el nombre de municipios y voy a tener una lista con esos municipios, tengo que preparar esos datos y conectarlos para que me los adapten. Y creamos el adaptador que lo que va a hacer es inflar esa información, esos datos de partida que pueden estar dentro de la aplicación, en internet o en una base de datos.
Un ejemplo de listas en Android lo vemos con los List View, es como se le denomina la lista a los listados en Android. Y igual que antes, vemos las propiedades, vemos la jerarquía dentro de un Relative Layout y la representación gráfica. El List View no podemos modificarlo, o sea, no podemos editar cada celda directamente aquí en la vista. Esto es un poco peculiar. Para ello tendríamos que hacer una vista aparte que corresponda con la celda y por código inflarla. O sea, no podemos directamente irnos al ítem 2 y decir voy a meter aquí una foto de tal. No se puede así. En iOS se denomina Table View a lo que son las listas y vemos cómo además de estar jerárquicamente dentro de una vista, de una view, luego tiene otra serie de jerarquía que son las cell, que son las distintas celdas que componen esa vista. A diferencia de Android, podemos hacer un primer tratamiento de cada celda dentro del storyboard, de lo que es este editor de vistas, y tenemos también en la parte derecha las propiedades que componen cada celda. Pero del mismo modo podemos personalizar y crear una celda customizada, o bien también hacerlo por código. Windows Phone, también denominada List View, y sigue el mismo procedimiento que Android. Es un componente muy similar al de Android y vemos el ejemplo tanto la parte gráfica como la parte de código. Son uno de los elementos más utilizados en movilidad, dado que la mayoría de los dispositivos se utilizan en portrait, lo que quiere decir que es en forma vertical, y las listas dan mucho juego para poder meter mucha información de una forma más o menos adaptable al dispositivo. Cada plataforma lo llama de una manera, ya lo hemos visto, pero básicamente el concepto es el mismo. Y al tratarse de un conjunto de vistas verticales, estas responden a los mismos eventos que otro componente. Es decir, básicamente vamos a tener como si fuese un botón, podemos tener un listado de botones y ellos van a responder al clic, al doble clic, al foco. Es un componente más, por tanto, el registro de eventos siempre es el mismo. En las listas, cada celda suele ir asociada a una vista de detalle, es decir, al hacer clic sobre un elemento se abriría otra ventana, otra vista, donde nos aparece el detalle del elemento que hemos seleccionado en la lista. Otro de los componentes son las etiquetas, que lo que hacen es mostrar texto. Básicamente esa es su función. Para introducir texto tenemos otro tipo de componente como son las cajas de texto. Responden a los mismos eventos porque, como digo, al ser vistas, pues básicamente responden a un clic, a un doble clic, al evento que nosotros queramos asignarle. Y contienen también pues una serie de propiedades como cualquier otra vista, aunque el texto pues es la propiedad que lo caracteriza, claro está. Pueden contener scroll, es decir, si el texto es demasiado grande, pues podemos deslizarlo con el dedo hacia arriba, hacia abajo o horizontalmente para poder ver el número de filas. Su implementación pues es muy similar a la del botón y lo que necesita pues es una entrada de datos que bien se lo podemos meter directamente e inflarlo dentro del componente, es decir, teclear dentro del componente, o podemos inflárselo directamente de una base de datos, online, etcétera, etcétera. Un ejemplo de etiquetas en Android lo tenemos con los Text View, que de la misma manera que veíamos en los botones, pues igual aparecen una serie de propiedades al seleccionarlo que podemos configurar como queramos. En el caso de iOS es denominada label cuando se trata simplemente de una etiqueta de poner un título o algo así. En el caso de textos muy largos, pues se suele utilizar el componente TextView. Es la diferencia con respecto a Android, que no hace esa diferenciación, sino que en Android pues directamente el TextView puedes ponerle ya el número de filas que quieras. Y aquí pues las etiquetas label son más pues, para poner títulos, a botones, a tal, son componentes más peculiares. En Windows Phone se denominan text block y sigue la misma dinámica a la hora de representarlo que Android sobre todo.
El comportamiento, como ya hemos dicho, pues es muy similar en todas las plataformas, a pesar de que la implementación pues bueno, varía el nombre, pero bueno, poco más. Para inyectar texto de forma dinámica lo debemos hacer desde código, es decir, si quieres que en una etiqueta, en un text view, pues esté cambiando texto constantemente o algo por el estilo, pues son operaciones que no podemos realizar solamente en vista, sino que la tenemos que hacer desde código. Otro de los componentes más utilizados y básicos de cualquier aplicación son las cajas de texto, en las que podemos introducir texto. Esa es su operación principal, y posiblemente la más conocida pues sean las del login, ¿no? Cuando intentamos introducir un usuario una contraseña o algo por el estilo. Esta es la diferencia, sobre todo se basa en la interfaz que tiene, porque bueno, pues tiene que dar la sensación de que ahí tiene que introducir texto el usuario, a diferencia de un text view que básicamente pues era visualizarlo. De nuevo a los mismos eventos que el resto de componentes, el clic, doble clic, y tiene la peculiaridad también de que una de las propiedades es que se activa el teclado en el momento que pulsamos sobre ella. Cuando gana el foco, pues se activa el teclado y nos sale el teclado a la parte inferior del dispositivo para que podamos teclear, porque detecta que es una caja de texto. Son más receptoras de texto que emisoras, que era el caso de los TextView, de las etiquetas. En Android son denominadas editex, las cajas de texto, y aquí vemos un ejemplo en esta vista. En iOS, en cambio, se denominan textfield, y igualmente vemos un ejemplo de su implementación en esta vista. Y por último, en Windows Phone son denominados textbox, cajas de texto, a diferencia de los textblock. En este caso, en Windows Phone tienen unos nombres muy similares, tanto las etiquetas como las cajas de texto. Nos permiten tener distintos tipos de texto, que uno puede ser el texto introducido por el usuario una vez que lo introduce, lo está tecleando, y por otro es el texto que aparece en el fondo de la caja de texto, que de lo que se trata es de indicar al usuario que ahí debe de introducir algo. Es básicamente el texto que siempre aparece de introduzca texto o algo por el estilo, o ciudad, en el caso de ser una ciudad, pues son textos que aparecen de otro color en el fondo de la caja de texto. Suele denominarse este tipo de texto pues de diferentes maneras. En Android, por ejemplo, es el hint, y en iOS y Windows Phone es el placeholder. Podemos también indicar propiedades concretas, como pueden ser pues que el texto que introduce pues es solo texto, o que es numérico, o que te permite introducir varias líneas. Imágenes, otro de los grandes componentes, y disponemos de un componente pues para realizar las veces de contenedor de imágenes. Es una vista más, y su principal característica es la de dibujar en su interior pues ese recurso gráfico que le estamos asignando. Es muy recomendable, es la recomendación de todas las plataformas, de utilizar el formato PNG, inclusive antes que el JPG, a pesar de que nos permita una compresión mayor y demás. Y sobre todo no es nada recomendable pues utilizar otro tipo de formatos, como pueden ser Git, que es muy poco recomendable, que en web pues bueno, pues se utiliza bastante, pero que en desarrollo de aplicaciones móviles la clave de todo está en utilizar un buen PNG. La mayoría de las plataformas y la mayoría de los componentes de estas plataformas nos permiten utilizar la capa alfa. Sería muy raro que no nos dejasen, y además posiblemente todas tengan herramientas de optimización de este tipo de recurso que no lo tienen con otro tipo de formato. El JPG también es admitido, como ya digo, pero la preferencia suele ser PNG. En Android son denominadas Image View, y igual vemos un ejemplo. La característica más importante, digamos, es el src, que es la introducción de esa imagen, es el source,
y también el background, ya que lo podemos utilizar como para insertar también la imagen, podemos utilizar el background o el src. Por supuesto que está más optimizado y este componente está hecho para utilizar el src. El background es un campo, una propiedad que aparece en todos los componentes. En iOS también se denomina Image View. De la misma manera, pues es una vista dentro de otra vista. Y también nos permite pues seleccionar el recurso deseado y optimizarlo pues con herramientas de centrado, etcétera. Windows Phone, en cambio, se llama Image sin más, a secas, y del mismo modo pues también nos permite personalizarlo y darle una serie de propiedades. Este componente responde también a los eventos como el clic, doble clic, etcétera, etcétera. Ninguno está exento del registro de eventos. Se puede comportar cualquier otro componente como una imagen cambiándole el fondo. Es lo que comentaba del background, a pesar de que desde luego no es lo mismo y no está optimizado el componente para soportar un recurso gráfico de determinadas características. Al trabajar con PNG, pues es posible que en algunas circunstancias no se admita el canal alfa. Yo personalmente no me he encontrado con ello, pero sí que hay casos que al utilizar algunas librerías o al subir aplicaciones al iTunes, pues es posible que dé problema. El tamaño de las imágenes es algo muy importante dentro de un dispositivo móvil y hay que cuidarlo mucho, ya que estamos considerando que es un dispositivo, un teléfono con muy poca memoria, con muy poco espacio. Por tanto, trabajar con recursos gráficos muy grandes lo que van a hacer es ralentizar la aplicación, colapsar el dispositivo y ocupar un espacio que no nos podemos permitir. Por tanto, siempre hay que buscar un tamaño óptimo y no pasarse con el tamaño de las imágenes. El navegador, pues al igual que hacemos en internet, hacemos en un PC normal con la consulta de internet, tenemos nuestro navegador en el cual podemos visualizar contenido web, podemos visualizar una página web. Es un componente bastante más complejo porque lleva asociado una serie de características y peculiaridades que lo hacen más especial, pero del mismo modo es un componente bastante utilizado, sobre todo en el mundo de las aplicaciones híbridas que utilizan mucho ese soporte online. Existen muchas herramientas asociadas al componente del WebView del navegador. Bueno, me anticipo al nombre en Android y en las demás plataformas, pero lo siento. Como digo, existen muchas características y muchas librerías asociadas a él, ya que nos permiten manipular ciertos aspectos como pueden ser el caché de las páginas web, la forma de cargar la página, qué pasa si no hay conexión de datos, cómo cargo una página o qué información priorizo, etcétera, etcétera. Por eso es un componente que, como digo, no es tan sencillo porque llevan asociadas muchas librerías y mucho código propio de él. Y podemos adaptar también este tipo de componente, el navegador, a nuestra aplicación, ya que el botón de atrás lo podemos incorporar de tal manera que nuestra aplicación sea el botón de atrás del navegador. Por tanto, al dar al botón de atrás de un Android o de un iOS en la barra superior, se puede comportar de la misma manera que dará al botón de atrás del navegador. En Android, como me anticipaba, se denomina WebView y cuenta con una serie de características y propiedades que son típicas de cualquier otro componente, a pesar de que por código se le pueda inyectar mucha más funcionalidad. WebView también lo denominamos en iOS y en un tanto de lo mismo. Existen una serie de herramientas, sobre todo en código, que nos permiten manejar muchos aspectos de este componente. Y WebView en Windows Phone, con un comportamiento muy similar al que encontramos en Android, siendo ellos un poco la peculiaridad por el tipo de clases de código que desarrolla propios y porque lo normal es que ellos cuenten también con sus propios navegadores y están optimizados pues para Safari, etcétera, etcétera.
Este componente pues es la base de las aplicaciones, de muchas de las aplicaciones híbridas, y sobre todo pues es la base de las aplicaciones web, claro está, dado que utilizan pues un navegador para poder moverse entre pantallas, entre vistas, y bueno, es básico. También se puede acceder al código JavaScript. Existen algunas interfaz diseñadas para las plataformas en las que básicamente podemos manipular la información de una web que esté en JavaScript desde nuestra propia aplicación. No es práctico, por supuesto, basar toda una aplicación, todo su contenido en navegadores, dado que el rendimiento y el acceso pues siempre está mucho más limitado que en una aplicación nativa, y también hay que tener muy en cuenta las medidas de seguridad. No hay que perder de vista que básicamente de lo que se trata es de una web con los respectivos huecos de seguridad que pueda tener. Bien, en el siguiente módulo, en el siguiente capítulo, perdón, vamos a tratar el tema de la navegación entre vistas. Es un tema muy importante porque nos va a permitir movernos a lo largo de la aplicación, y ya veremos cuáles son sus peculiaridades. No quiero anticipar nada más porque si no, al final voy a terminar dando también este capítulo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.